El mes de diciembre es el mes de las luces, es el mes donde normalmente las calles se decoran en la ciudad, en las casas. Curiosamente, Medellín es la ciudad del país que mayor iluminación tiene, por encima de Bogotá, por encima de Cali, de Barranquilla. Es la ciudad donde quizás más celebramos, y una de las características nuestras es como el colorido a través de las luces. Pero en muchas ocasiones lo que es cultura y lo que debiera ser bonito pierde quizás la profundidad y la esencia. Navidad es un tiempo para que entendamos las luces externas que observamos en las calles, que observamos en las casas, debiera ser el reflejo de la luz interna que exista en nuestros corazones. Hoy es el día que oficialmente lo llamamos como el día de las velitas, ¿cierto? O el día de las luces. Es muy posible que hoy sea una noche donde en muchos de los barrios, de las casas, la gente esté ahora prendiendo las velitas, como una práctica devocional, como una práctica cultural en algunos casos, pero una particularidad: las fiestas del 7, 8 de diciembre, 24 y 31, normalmente al día siguiente, cuando escuchamos o tenemos la oportunidad de ver los noticieros, nos encontramos que esa fiesta de las luces o del Año Nuevo o de la celebración de Navidad nos arrojan los titulares de las noticias: tantos quemados, riñas callejeras, personas, niños abusados sexualmente. Eso no es realmente lo que debiéramos conducir. Y voy a decir esto porque creo que la mayoría de las personas alumbran artificialmente sus casas y sus vidas con luces, pero la verdadera luz, que es la que nos permitiría que no anduviéramos en tinieblas o en oscuridad, es la que no seguimos. Así que en esta noche quiero compartir un tema que lo he titulado Cristo, la luz del mundo. Cristo, la luz del mundo. Y quiero que me acompañen al versículo central del cual estaremos desarrollando esta enseñanza en esta noche, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Un versículo categórico, y vamos a comprender tres cosas de este versículo. Número uno, la fuente de la luz o la identificación de la luz. Número dos, el requisito o el compromiso que se desprende de la fuente de la luz. Y número tres, los beneficios, los resultados que se obtienen. Lo primero es muy curioso, pero desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema de la luz y las tinieblas es un tema con mucha claridad en la Biblia. Y cuando pensamos en las tinieblas, pensamos no solamente en la oscuridad física. En la Biblia, las tinieblas, la oscuridad, está asociado a pecado, maldad, tristeza, soledad, muerte. Son todos los sentimientos, sinónimos o aspectos que refleja la oscuridad. Y la luz está asociada a sabiduría, está asociado a Dios mismo. Es más, está asociado a la vida, a la verdad, como formas representativas en la Biblia. La posición del creyente en la Biblia está definida en estos términos: quien está en pecado está en tinieblas y en oscuridad. Quien está en Cristo y en la verdad está en luz. Es más, si pensáramos la obra de Cristo literalmente en la vida de los creyentes es pasarlo de las tinieblas a la luz, de la oscuridad a la luz. A eso vino Cristo. Cristo vino a rescatarnos y a pasarnos de las tinieblas a la luz. Y es lo que tenemos que entender. Pero Jesús lo definió categóricamente diciendo
que Él es la luz. ¿Y por qué es tan importante decir que Él es la luz? Porque Cristo no dice yo tengo la luz, Él es la luz, es la fuente. Hoy se pueden encender los alumbrados de toda la ciudad porque hay unas redes eléctricas que permiten que usted pueda conectarse. Es más, hoy existen, por ejemplo, en los alumbrados unas especies de instalaciones que son continuas. Usted las conecta y pega otra instalación y de esa instalación se pega otra y otra, como funciona. Pero todas esas instalaciones tienen que pegarse a un toma central y ese toma central es la energía. Si hoy se fuera la luz en toda la ciudad y hubiera un problema eléctrico, ¿qué pasaría con las luces de todas las casas? No podrían alumbrar. Cristo es la luz del mundo. Lo primero que hay que entender es la fuente. Si queremos andar en tinieblas, entonces seguiremos las tinieblas. Pero si queremos andar en luz, tendremos que identificar la luz y unirnos a la luz. Pregunta a esta altura: ¿cuántas personas hoy, en la generalidad, pueden estar pensando o haciendo referencia al nombre de Jesús en sus vidas en esta noche? ¿Cuántos pensarán en Jesús como la luz de este mundo? ¿Cuántos reflexionarán hoy si lo que está importando no es si se prende una velita externa, si prendemos el alumbrado, sino si en nuestro corazón está realmente Cristo? Porque vamos a ver ahora el compromiso. Una cosa es reconocer o identificar la luz y la fuente de la luz. Y otra cosa es que una vez lo reconozcas y lo identifiques, asumas el compromiso. Hoy hay mucha gente que asocia el tema de las velitas simplemente a prender, y conforme prenden la velita, prenden las papeletas, la pólvora, con la misma velita con la que se enciende, ¿no? Es lo que utilizamos. Ahora, definamos esto porque Jesús en el Evangelio de San Juan, que es un evangelio donde por excelencia se manejan los antagonismos, oscuridad, luz, verdad, mentiras, vida, muerte. En el Evangelio de San Juan, Jesús va a definir no solo aquí, sino en tres apartes, en 4 apartes más, que Él es la luz de la humanidad. Y vamos a entender no solamente quién es, sino el propósito para el cual Jesús es la luz del mundo. Evangelio de San Juan capítulo 9, versículo 5, por favor. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dijo Jesús en Juan 9, 5. Evangelio de San Juan capítulo 12, versículo 46. Yo, la luz del mundo, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Escuchen que aquí ya nos está diciendo no solamente que es la luz, sino el propósito por el cual la luz ha venido al mundo. Voy a decir esto que infortunadamente, y me da mucho dolor, que el hecho de las celebraciones, cuando lo que se celebra no se conoce con fundamento, se termina tergiversando. Nosotros celebramos literalmente en Navidad y en el tiempo de Adviento la preparación para el nacimiento de Jesús. Si se hiciera realmente la celebración de Navidad y la celebración de este tiempo con el sentido adecuado y correcto, sería muy bonito. Voy a ponerles un ejemplo tan sencillo como estos. Qué hermoso podría ser tener en la casa, por decir algo, una instalación o algo que usted fuera aprendiendo y que las personas se reunieran y pensaran y dijeran: lo que hace que Cristo vino a mi vida, sacó mi vida de la mentira y me trasladó a la verdad, sacó mi vida del miedo y me dio paz y me dio fortaleza, y que en la medida que eso fuera ocurriendo de manera sencilla, las luces se fueran encendiendo. Y qué hermoso sería eso, pensar, y que cuando se encendiera así como está la cruz, pudiéramos iluminar
y que pudiéramos decir lo que muestra es Jesús. Sería distinto. Sería un hecho simbólico muy hermoso. Pero la mayoría de nosotros hoy, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, no estamos pensando en esa realidad. Es más, la celebración de la Navidad tenía inicialmente ese propósito. Cuando se empezó a celebrar la Navidad que se celebró, Jesús literalmente no nació en el mes de diciembre, históricamente. Pero cuando se empezó a celebrar la Navidad en diciembre, siglos posterior al inicio del cristianismo, se hizo básicamente porque cuando el Imperio Romano, que fue evangelizado, el emperador dijo: venga, es que ¿cómo así que nosotros celebramos en diciembre la fiesta al Dios Sol? No, es que nuestro Sol se llama Jesucristo, Él es el Sol viviente. A partir de ahora lo que vamos a celebrar es que hay un sol que resplandece para nuestras vidas, haciendo relectura al Evangelio de San Lucas. Y lo que se quiso hacer, venga, quitemos esa práctica pagana y convirtamos en una práctica cristiana para que entendamos que Cristo es la luz, que Cristo es el sol que nos alumbra. ¿Saben cuál fue el problema? Que eso que empezó siendo bonito la gente ni siquiera sabía, y entonces se terminó convirtiendo en la oportunidad para hacer la fiesta, el puente, y en nuestra cultura en la que se mezclan todo eso, entonces se convirtió para el asado, para la natilla, los buñuelos, para la fiesta, para cantidad de cosas que terminan finalmente en celebraciones que parecen más las tinieblas que la luz, porque es una cuestión de diferenciar. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1. En el Evangelio de San Juan vamos a leer en el capítulo 1 los versículos 4 al versículo 9. Vamos a leer de manera especial algo que nos dice, y dice así: en Él estaba la vida. Desde del 1 al 4 nos va a decir que en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y está hablando de Jesucristo, del Logos, del Verbo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Por qué hace tanto énfasis para decir que no era la luz, sino que era el que daba testimonio de la luz? Porque la única forma de tener luz es estar unidos a la verdadera fuente de luz. Si no estamos unidos a la fuente de luz, no podremos tener luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Cuál fue el propósito de Jesús? El propósito de Jesús al venir al mundo fue básicamente venir a darnos luz a todos los que estamos en tinieblas. La Biblia define que todos hemos pecado sin distinción alguna, dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Estar en pecado, haber sido afectado por el pecado, conlleva o implica en la vida de cualquier ser humano el estar en tinieblas. Quiero que vayamos al Evangelio de San Lucas. Vamos a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 78 y versículo 79. Vamos a leer. Esto es un himno de Zacarías. Zacarías fue el padre de Juan el Bautista. Y Zacarías, hablando proféticamente y lleno del Espíritu Santo, entonó un himno maravilloso. Esta partecita del Evangelio de San Lucas que vamos a leer, del capítulo 1, los versículos 78 y 79, nos dan el sentido. ¿Y por qué estoy deteniéndome en este punto? Porque no podríamos hablar de celebración de Día de las Luces cuando está ausente la fuente
de la luz. Así tengamos la ciudad alumbrada, no podríamos llamar que este día celebramos realmente desde el sentido de Navidad, desde el sentido del tiempo de Adviento, un día de luces. No podríamos llamarlo, porque eso sería pretender encender las luces en toda la ciudad cuando los generadores de energía de la ciudad no están funcionando. Eso sería como si se fuera la luz, hubiera un apagón en toda la ciudad y yo pretendiera encender las luces que tengo en mi casa. No tendría lógica, no podría hacerlo. Leamos: porque nuestro Dios, en su gran misericordia, nos trae de lo alto el sol de un nuevo día. Por eso se cambió, porque finalmente en la época del Imperio Romano se celebraba un día, una festividad que era al dios Sol. Y cuando finalmente el imperio fue evangelizado, se llegó a la conclusión, ya no más celebrar al dios Sol, es que Dios nos ha traído desde lo alto el sol de un nuevo día para iluminar a los que viven en la más profunda oscuridad, para dirigir nuestros pasos por un camino de paz. Cristo no es la luz del mundo simplemente porque sí. Cristo es la luz del mundo para que tú y yo, que estamos en tinieblas, podamos pasar de la oscuridad a la luz admirable. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, vamos a leer. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. ¿A qué vino literalmente Jesús? Vino a trasladarnos de las tinieblas a la luz. El apóstol San Pablo, escribiendo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, va a decir algo muy maravilloso. Dios nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. Esa es la realidad. Cuando entendemos eso y entendemos quién es la luz, para qué vino, viene una pregunta: bueno, ¿y qué debo yo hacer para realizarlo? Y aquí quiero que volvamos por favor a Juan capítulo 8, versículo 12, porque esta es la parte quizás más importante en lo que compete a nosotros. Otra vez les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Jesús no dijo yo tengo la luz del mundo, no, yo soy la luz del mundo. Soy el que puedo dar e iluminar, soy el que puedo sacar a las personas de las tinieblas, de la oscuridad. La Biblia dice en segunda carta a los Corintios capítulo 4 que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. Por eso hoy el gran ausente, curiosamente en las celebraciones de Navidad, es aquel a quien le celebramos el cumpleaños, a Jesús. Es el gran ausente. Yo pienso que lo que debiéramos hacer en un día como hoy sería literalmente estar en este lugar lleno y salir de acá. Ahora sí vamos a ir a nuestras casas y vamos a hacer una dinámica y vamos a hacer algo sencillito en lo que podamos decirle: ¿a qué renuncio hoy que haya de tinieblas y de oscuridad en mi vida? Y decirle al Señor: Señor, sácame de las tinieblas. Y hoy renuncio al egoísmo, al orgullo, a las cadenas intergeneracionales. Trasládame, Señor Jesús, a tu reino admirable. Ese sería un sentido hermoso, ¿no? Sería el sentido para pensar que hoy sería un día de oración en todas las casas. Les voy a contar algo alusivo a este texto de Juan capítulo 8 versículo 12, que es un elemento de orden técnico. Cuando Jesús dice en Juan capítulo 8 versículo 12, otra vez Jesús les habla diciendo: yo soy la luz del mundo. Jesús pronunció este discurso en un ambiente de
la celebración de una fiesta que se llamaba la fiesta de los tabernáculos. En Israel habían tres grandes fiestas, que era la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos se recogían los frutos, y en la fiesta de los tabernáculos el pueblo de Israel recordaba su paso por el desierto, y recordaba que en medio del desierto Dios los guiaba y los dirigía con la nube y la columna de fuego. Cuando ellos tenían que andar en la noche y tenían que desplazarse, ¿saben qué hacía? La columna de fuego era la que les indicaba para dónde tenían que seguir. Ellos no se movían si la columna de fuego no estaba allí, para decir, no vas a dar un paso si no ves la luz. Eso celebraban. Los judíos siguieron celebrando esas fiestas y hacían algo muy especial, era que en el tabernáculo también recordaban que en el desierto estuvieron en tiendas de campaña. Entonces recordaban en esa época, en la fiesta de los tabernáculos, la presencia de Dios en el desierto y cómo Dios moraba en medio de ellos. Cuando está diciendo esto, Jesús dice, yo soy la luz del mundo y estoy morando en medio de ustedes, estoy con ustedes, estoy al lado de ustedes. Pero dice algo muy maravilloso. En la fiesta de los tabernáculos, cuando celebraban durante esos días, encendían en un lugar que se llamaba el atrio de las mujeres. El tabernáculo, el templo, tenía varios atrios o lugares, y había un lugar que era el atrio de las mujeres, que lo llenaban, habían 4 grandes columnas, y colocaban unas antorchas encendidas, y las encendían durante toda la noche, y los que estaban allí, los que dirigían la oración, pasaban toda la noche orando, cantando salmos, recordando, hasta que finalmente llegaba el amanecer de un nuevo día. Pero era tan fuerte la iluminación que no solamente ese patio, sino todos los patios del templo quedaban encendidos. Y Jesús les dijo, miren, yo no soy esa luz que se apaga por la mañana. Yo no soy esa luz que se va disminuyendo. Yo soy la luz del mundo. No soy la luz de este espacio, de este lugar. Soy mucho más que eso. Porque hoy pueden haber hogares y familias con luces encendidas, pero con corazones en tinieblas. Hoy pueden haber casas con luces, pero hogares en oscuridad. Hoy puede haber personas en medio de las risas, de las celebraciones, de un lado para otro, pero con sus corazones totalmente apagados, tristes, atrapados en sus conflictos y en sus luchas internas. Cuando Jesús expresó eso en ese momento, les dijo, mire, yo quiero que piensen en esto. Yo soy la luz del mundo. Pero voy a decirles algo. Si alguno, y aquí viene el compromiso, vamos a colocar nuevamente el texto, por favor, de Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue. Y el término en griego que aparece para seguir, akoloutein, es un término en griego que se utiliza y está conjugado en el verbo no el que me siguió, sino el que me está siguiendo. El que me sigue como una acción permanente, el que lo hace tendrá estos resultados. Pero ese verbo tiene 4 usos diferentes. Cuando digo 4 usos diferentes es cuando una palabra se puede utilizar en diferentes espacios o diferentes momentos. Y ese verbo en griego se utiliza seguir, por ejemplo, se utiliza seguir ese mismo verbo cuando, por ejemplo, un soldado sigue a su capitán. Y cuando va a enfrentar la batalla, el que le marca la pauta de cómo enfrentar la batalla es el capitán. Entonces el término que se utiliza ahí es cuando el capitán le dice, sígueme para ir a la batalla, le está diciendo, yo te marco las pautas de cómo librar la batalla. En otras palabras, seguir a Jesús es en las luchas que tengo diariamente. Jesús le dice, sígueme porque yo te voy a mostrar cómo vas a salir victorioso en la batalla. Ese mismo término que se utiliza en griego hace relación o referencia a lo que debe hacer el esclavo o el siervo con respecto a su amo.
Entonces, ese término, cuando se utiliza con respecto del esclavo o del siervo, con respecto al amo, le está diciendo cuando se somete totalmente en su voluntad. Cuando dice, márcame la directriz, Señor, que yo te sigo. Pero también este verbo se utiliza refiriéndose cuando una persona necesita tomar una decisión y se acerca a un consejero y decide seguir el consejo que el consejero le da. Pero también este verbo se utiliza cuando una persona está en un lugar y hay normas que rigen a ese lugar y entonces la persona sigue las instrucciones o normas. Escucha esto que es muy bonito, porque el verbo que aparece allí utilizado con respecto a Jesús hace referencia a que si quieres seguirlo, tu seguimiento debe ser permanente y debe ser integral. Lo que quiere decir es que vas a seguir a Jesús en todas las áreas de tu vida. Vas a seguir a Jesús porque cuando estás peleando, Él que es la luz del mundo, es como si fueras a encontrar algo y te apagan el switch y quedas en la oscuridad. No vas a poder, vas a estar peleando como en la oscuridad. Pero Él que es la luz del mundo te marcará las pautas para que las tinieblas y la oscuridad y aquellas debilidades que tienes en tu vida y que te impiden ser libre puedan ser confrontadas y puedan ser superadas. Pero también es el seguimiento para que cuando estés luchando con tu voluntad puedas someter tu voluntad. Pero también es el seguimiento cuando necesitas tomar una decisión sabia y entonces necesitas conocer el consejo de Dios. Pero también es el momento para seguir las normas e instrucciones y decir, yo no quiero vivir mi vida de cualquier manera, quiero vivirla de una manera distinta, entonces quiero someterme a las normas de Dios. Por eso Jesús, que es la luz del mundo, nos deja como forma para comprender esa luz del mundo que Él es, su palabra. Y el Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Dos cosas entonces que podemos perder de vista en la celebración como hoy, como sociedad. Número uno, no identificar la verdadera luz. Y número dos, habiendo identificado la verdadera luz, no seguir a la verdadera luz. Pero si una persona identifica la luz, número dos, sigue la luz, que es el compromiso. Seguir implicará creer. Juan 12:46 dice, yo soy la luz del mundo. El que crea en mí no andará en tinieblas. Nadie puede seguir a algo o a alguien en quien no cree o a quien no le cree. ¿Qué necesitamos para seguir a Jesús? Pues creer en Él. ¿Y qué necesitamos para creer en Él? Pues conocerlo a Él. ¿Quién podrá seguir a Jesús si no ha oído hablar de Jesús? Uno no podría seguir a Jesús si por lo menos no ha escuchado hablar de Jesús. El seguimiento de Jesús implica el conocimiento de Jesús. El conocimiento de Jesús implica un elemento de fe. Y el seguimiento de Jesús implica continuidad e integralidad. Por eso piensen en esto, que es muy curioso. Hay personas en la fe que siguen a Jesús fielmente de enero a noviembre. Y en diciembre se pierden. ¿Y cuándo regresan nuevamente? En enero. Porque curiosamente, las luces que destella la ciudad, los ambientes que destella la ciudad, generan una sensación donde nos relajamos, bajamos la guardia y en esta época le terminamos dando la espalda a Dios. O dígame en qué otra época del año se representa un mayor nivel de consumo de licor. Dígame en qué época del año hay un mayor nivel en cuanto a temas de violencia intrafamiliar, problemas de los niños quemados. ¿En qué época del año?
En diciembre. ¿En qué época del año se incrementan más los robos, las extorsiones? ¿No es acaso en esta época? Es curiosamente esta época en el año donde se agudizan los sentimientos de alegría de unos y las frustraciones de otros, ¿o no? Qué triste que la época que celebremos de Navidad termine siendo la que identifique canciones en las que se les cante a la Navidad maldiciendo la Navidad, ¿o no? Qué triste que la Navidad esté asociada para algunas personas en tristezas. Y que diga que el que inventó la Navidad no estaba ¿qué? No estaba solo ni tampoco estaba triste. Y yo digo, pero ¿cuál Navidad? Claro, el que se inventó esto sí, pero no lo que nosotros celebramos Navidad, nacimiento. Nacimiento a una nueva vida. Nacimiento muriendo primero al pecado. Pero ¿qué va a pasar con una persona que identifica la luz? Y después de que la identifique y la reconoce, decide seguirla, entendiendo que el seguimiento es continuo e integral. Y que el seguimiento lleva implícito el conocimiento y la fe. Porque no puedes seguir algo que no conoces, ni puedes seguir algo en lo que no crees. Que no me diga alguien a mí que sigue a Jesús sin conocerlo. O que no me diga a mí alguien que sigue a Jesús sin creer en Él. El seguimiento a Jesús lleva implícito el conocimiento y la fe. Pero dos grandes resultados que da Juan capítulo 8 versículo 12 nuevamente. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Yo lo soy. El que me sigue. ¿Y qué pasa con el que no sigue? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz que da vida. Dos grandes resultados. Número uno, no andará en tinieblas. Y número dos, tendrá la luz que da vida. Dos grandes resultados. Ahora, pensemos por un instante qué significa no andar en tinieblas y qué es lo que produce, qué cosecha produce. Y vayamos por favor a la carta a los Efesios. Vamos a la carta a los Efesios. Y quiero cerrar esta reflexión porque si no lo hacen allá, nosotros sí lo vamos a hacer. Si mucha gente en la ciudad no lo hace, vamos a tener un momento de oración. Y vamos a pedirle al Señor realmente que Él es la luz. Que si hay tinieblas en nuestra vida, que si crecimos en la oscuridad, que si estamos sumergidos en las tinieblas, vamos a hacerlo. Edison, ¿y por qué si la gente está en tinieblas no quiere salir a la luz? Hay un texto muy interesante, no religioso, secular, de un filósofo llamado Platón, que se llama el mito de la caverna. Y en el mito de la caverna dice que unas personas, y Platón lo establece para explicar cómo las personas cuando van saliendo de las tinieblas acceden a la sabiduría como una forma de pasar de las tinieblas a la luz. Pero él para explicar eso dice que los seres humanos son como personas que están metidas en una caverna. Y claro, como el ser humano se adapta, y eso es lógico, si usted llega a un lugar y está totalmente de oscuras, usted al inicio no ve nada, pero después de unos 15 o 20 minuticos, cierto que usted termina adaptándose a la oscuridad. Y si usted pasa mucho tiempo en la oscuridad, cuando sale a la luz, o a usted le prenden un foco, ¿a usted le agrada o le molesta? Le molesta. Pero curiosamente es la luz lo que usted necesita, pero terminó acostumbrándose a vivir aquí, en la oscuridad. Y dice el mito de la caverna en Platón que un hombre en medio de esa caverna se veían como sombras de figuras de árboles, y él empezó a seguir esas sombras de dónde venían, y al acercarse vio que esas sombras se generaban porque había un reflejo de luz, y ese reflejo de luz que estaba allí por lo menos traspasaba un poco de esas figuras reales de los árboles, y lo que se veía era la sombra. Pero él empezó hasta que salió, y lógicamente cuando salió de la caverna y salió a la luz, veía todo con claridad.
Como lo veía todo con claridad, al principio sus ojos le hirieron, le molestaron. Y cuando salió de allí, se dio cuenta que lo que había allá eran sombras, que aquí estaba la realidad. Una vez adaptado dijo: yo quiero ir a decirle a quienes están allá que lo que hay allá es mentiras, que son solo sombras, que aquí afuera está la realidad. Y dice que cuando regresó, claro, si tú estás en la luz y vas a un lugar oscuro, ¿qué pasa cuando entras a un lugar oscuro? Te tropiezas, te cuesta. Entonces cuando regresó, claro, aquel hombre parecía torpe en medio de eso. Y los que estaban allá le decían: si cuando estabas acá te movías bien, ahora que saliste allá y has regresado y estás acá eres torpe. Más bien déjanos en la oscuridad. Es que hay gente que hoy usted le dice: pasemos una Navidad distinta, venga, no tenemos que emborracharnos. No. Es que 7 de diciembre sin aguardiente, sin licor o sin esto, no es 7 de diciembre. Y entonces más bien, ¿qué prefieren? Rechazar. Miren lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 5, versículos 8 y 9 dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu, o de andar en luz, es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué significa literalmente? Que puedas andar en luz, que vas a andar en toda bondad, en toda justicia, en toda verdad. Ese es el resultado. ¿Y sabes qué termina ocurriendo? Que es una realidad. Filipenses, vamos a leer por favor para cerrar. Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Este es un versículo que me encanta. Este es un versículo que me encanta porque da la certeza de lo que somos. Para que nadie encuentre en vosotros culpa ni falta alguna, sed hijos de Dios sin mancha, en medio de esta gente mala y perversa. Vosotros, en medio de una generación que se hunde en la oscuridad, vosotros brilláis entre ellos como lumbreras en un mundo oscuro. Nosotros brillamos como lumbreras en un mundo oscuro. Y habrá gente que dice: apáguenme ese foco. Habrá gente que se va a molestar como es. Pero cuando experimente rechazo, recuerda que eres un hijo, una hija de Dios, que no andarás en oscuridad, sino que tendrás la luz que te da la vida y la vida abundante. ¿Y sabes qué va a ocurrir cuando tengas la vida abundante? Que para ti siempre será feliz Navidad. ¿Y sabes por qué para ti siempre será feliz Navidad? Porque tienes al Dios de la vida en tu corazón. Y cuando tienes al Dios de la vida, no te vas a sentir mal si tienes o no para estrenar, si tienes o no para irte a pasear, si tienes o no para comprar y hacer una gran comida en tu casa, si tienes o no quizás para irte a otro lugar. ¿Sabes por qué? Porque nada de esas cosas tú las necesitas para ser feliz. Pero cuando no se tiene esa luz y cuando no se accede, entonces para mí, claro, la Navidad es triste porque yo no tengo con qué hacer la Navidad, porque tengo dificultad, porque tengo adversidad. Cuando andas en luz, tu vida cambia literalmente. Estamos llamados a que celebremos en este día nosotros, y que esa luz que necesita encenderse, se encienda en nuestros corazones. Si hay áreas en tu vida, si hay cosas en tu vida en las que te sientes que estás en tinieblas, que hay oscuridad, entonces vas a pedirle al Señor que hoy se encienda esa luz. Y vas a pedirle a Dios en esta hora que en esta noche puedas pasar de las tinieblas a la luz. Dios te está trasladando al reino de la luz admirable de Jesucristo su Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de nuestros pecados.
Así que te invito en esta hora para que puedas cerrar tus ojos. Vamos a orar por un instante.